Tenemos dos grandes invitados. Tenemos por un lado al señor Cristian David del Toro, el cual se va a presentar en un momento, y a Mike Velosa. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mi nombre es Cristian David del Toro. Soy ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos. Trabajo en una organización dedicada a educar niños y a desarrollar la inteligencia, muy lejana de la izquierda, la verdad. Eh, Soy como tal empresario y colaboro con diferentes medios y organizaciones de corte libertario. Gracias por la invitación. Gracias a ti por participar, Cristian. Miguel, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Mike Velosa. Soy administrador de empresas con énfasis en marketing y negocios. Tengo un negocio de refrigeración. Yo me dedico a toda la comercialización de estos productos y también pues suelo escribir algunas notas académicas de vez en cuando y dar puntos de vista con enfoque anarquista metodológico y liberal. Muchas gracias, Mike. Bueno, para iniciar esta velada les voy a hacer una pregunta inductoria sobre el tema de la antigua derecha o lo que llamamos la alt-right. Le quiero preguntar a Cristian, ¿qué define él por antigua derecha? La antigua derecha es la derecha que exaltaba al individuo por encima del colectivo siempre y en todo momento. Y que entendía que lo que se buscaba era ese bienestar individual, no cuestiones que se limitaran a los 4 años en los que iba a estar en el gobierno, a soluciones cortoplacistas, a no blindar el sistema para que el estatismo y el colectivismo se impusieran por encima de uno, que promovía principios y valores y que mantenía, a mi criterio, estos tres detalles. No estaba a favor de ningún tipo de mercantilismo ni corporativismo, mucho menos del capitalismo de amiguetes. No suprimía al individuo crítico y no creaba ningún tipo de figuras mesiánicas ni caudillismo. Su función estaba por encima de ello. Esa es la antigua derecha, la alt-right. Muchas gracias, Cristian. Miguel, ¿qué puedes aportar? Bueno, eh, lo que dijo Cristian es muy complementario, o sea, está muy bien estructurado. Yo diría que la vieja derecha es la representación viva de una derecha real. Tenían voluntad basada en una fidelidad ideológica y programática que construyeron desde muchos frentes oposición a cosas como el New Deal, a las intervenciones de Estados Unidos en guerras ajenas, la limitación de libertades individuales y una férrea oposición al comunismo, ¿sí? Y muchos de los que fueron de la vieja derecha fueron comunistas en su juventud, ¿sí? Pero que tuvieron la sensatez y la madurez para decir esto no va a funcionar. Yo me uno al lado de la razón, de la evidencia, de la lógica, de los datos, ¿sí? Porque esa es otra cosa que tiene la vieja derecha, que es escéptica, ¿sí? La nueva derecha no es escéptica, la vieja derecha sí es escéptica. Y eso sería más o menos lo que yo definiría pues como una vieja derecha. Excelente, Miguel. Les quiero preguntar a ambos, ¿desde qué momento podemos hablar de vieja derecha? ¿Quiénes son los primeros representantes de esta postura política y qué abarca esta postura política? ¿Qué ideas son las que representan y cuáles son los autores o los exponentes de estas ideas? Bueno, de vieja derecha podemos hablar del periodo comprendido, unos 2 o 3 años antes de que concluyera el siglo XIX y hasta aproximadamente la década de los 60 del siglo pasado. Ese periodo lo podríamos abarcar como la vieja derecha, ese periodo de unos 60, 70 años, en donde surgieron personajes como Rose Wilder Lane, Isabel Patterson y Ayn Rand.
Curiosamente, ellas en el año 1943 escribieron 3 libros, las 3, muy representativos, que las consolidaron como, por decirlo así, las madres fundadoras del movimiento libertario en los Estados Unidos y, a su vez, precursoras de la alt-right en los Estados Unidos. Esos textos fueron The Discovery of Freedom, el descubrimiento de la libertad, de Rose Walderline. En inglés no recuerdo el nombre, que sería El Dios de la Máquina, de Isabel Patterson, y El Manantial de Ayn Rand. Eran obras, la de Rose Walderline era más enfocada hacia el individualismo y el gobierno conservador, porque ella en otra época escribió ficción. La obra de Rand del Manantial sí es más de corte de... No, pues no es de corte, pero son obras que exponían el individuo por encima del colectivo. Entonces, ese año fundamentalmente creó un punto de quiebre. Hay muchos más exponentes de la alt-right, pero esa parte se la quiero ceder a mi compañero Mike, que lo va a complementar muy bien. Bueno, otros exponentes de la alt-right. Tengo que citar a uno de mis maestros personales, el gran y elocuente Albert J. Nock. Albert J. Nock era un radical. Él no comía cuento. Él no se dejaba negociar, ¿sí? Él era muy, digamos, con los pantalones bien puestos. Y, por ejemplo, ya que hablamos de Lane y Patterson, él escribió que sobre esos libros eran los únicos que eran una muestra de filosofía e individualismo en Estados Unidos, porque había muchos autores que se las daban, dice que soy individual, que soy único y diferente, y no era así, era mentira, eran solo ficción, pero no eran real. Otro sería H.L. Mencken, que era un escéptico, es el sabio de Baltimore, cuestionaba básicamente que el gobierno pudiera decidir sobre los individuos, o sea, decía cosas como el estilo, no creo que un montón de burócratas en una oficina decían mejor para mi vida lo que yo mismo puedo decir para mi vida, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, a Frank Chodoro, ¿sí? Que influenció a Murray Rothbard en sus ideas políticas, en sus ideas económicas. También tenemos a otro muy individualista, Raymond Molley. Raymond Molley es un caso chistoso. Apoyó el nivel, es que pues este man estaba repartiendo subsidios y construyendo carreteras por las cuales no iban a pasar carros, que llevaban a pueblos que no existían. Entonces, venga, ¿usted qué está haciendo? Entonces cambió de bando. O sea, esta gente tiene algo que es que no eran tibios, ¿sí? Cuando uno escucha hablar de vieja derecha, asocian a que desconfía profundamente del Estado, ¿sí? Y todos estos individuos, eso era lo que tenían de principio, desconfianza del Estado, ¿sí? Ya, por ejemplo, si vamos a hablar de otros, podemos, por ejemplo, hablar de Robert Taft, que era un republicano, que el Partido Republicano tuvo una crisis, entonces habían republicanos que querían más progresismo y republicanos que sí eran más derecha real, ¿sí? Por ejemplo, hay otros, por ejemplo, como ya serían, por ejemplo, Garrett Garrett, que tuvo un periódico y del 36 al 40 se dedica a dar un montón de palo a todo lo del New Deal y que pues en el campo no se ve la productividad y que pues el Estado quiere solucionar todo con más subsidios y no, es que este año nos fue mal en la cosecha, no, pues yo le pago a usted por lo que no hizo y cosas de ese estilo, que estaban era arruinando a Estados Unidos, ¿sí? Arruinando la empresarialidad de Estados Unidos y estaban creando algo peor que la Gran Depresión, ¿sí? Estaban alargando las consecuencias de la Gran Depresión, que culpa es parte del Estado, de pues generar tanto billete y comenzar a prestar y a prestar y jugar con la maquinita de la cual no se habla mucho, imprimir moneda. Bueno, aquí yo estoy viendo unas preguntas, no sé si Cristian quiera responder algunas. Mike, pues vamos hablando y yo creo que más fácil podemos responder las preguntas al final como lo habíamos planteado y cómo fue el orden, cómo se divulgó este evento, para no crear mucho caos. Vamos hablando de nuestro punto y al final dejamos las preguntas.
Ok. Siguiendo el tema que estaba planteando Mike, ¿cuál es la postura económica de esa antigua derecha? ¿Cuáles son los planteamientos económicos? Los planteamientos económicos de una vieja derecha era la libertad de mercado, laissez-faire, el individualismo sobre el colectivismo, ¿sí? Y la otra era el no intervencionismo, ¿sí? Un Estado, un gobierno pequeño, limitado, con funcionarios que no metieran las manos en todo, ¿sí? Y entonces cada uno atacó desde su lado, porque eso era otra cosa que tiene la vieja derecha, una amalgama de, digamos, mucha enfoque, no solo desde el lado económico, del lado político, militar, económico, artístico, ¿sí? Entonces eso le da un complemento grandísimo, cosa que la derecha moderna no tiene. La derecha moderna son ingenieros, abogados, volvemos a ingenieros y volvemos a politólogos y acaba. No hay artistas, no hay escritores, no hay casi periodistas. Entonces, ¿sí? Como para ir respondiendo una pregunta que hay por ahí, ¿qué diferencias hay? ¿Sí? Entonces, la vieja derecha sí tenía las cosas más claras porque era consciente de que la libertad económica tiene que estar primero, pero también hay otros valores que toca incluir ahí, ¿sí? Entonces también ellos defendían la familia, también ellos defendían la libertad de culto tan atacada en el siglo XX, digamos, en la Unión Soviética, ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, Rod Winterleif, en un libro que se llama, creo que La Casita, no recuerdo bien más o menos, él ya habla de que sin libertad religiosa, pues es muy peligroso, porque entonces la gente abraza la religión del Estado. Sí, eso es peor. Sí, de hecho, en una obra llamada Give Me Liberty, de 1936, Rose Wilderline deja muy claro, porque ella evolucionó. Ella incluso en esa misma obra dice que alrededor del año 1919 y 1920 ella era una comunista a ultranza. Naturalmente, este tipo de personas se enfrentan a la realidad y se dan cuenta de cuál es la verdad. Y en su bosquejo autobiográfico, ya de Discovery of Freedom, dijo: ahora soy una estadounidense fundamentalista. Dame tiempo y te diré por qué el individualismo, el laissez-faire y la anarquía ligeramente contenida del capitalismo ofrecen las mejores oportunidades para el desarrollo del espíritu humano. Bien les diré por qué la relativa libertad del espíritu humano es mejor y más productiva, incluso en lo material, que cualquier otra rigidez organizada con fines materiales. O sea, es claro que los principios de la alt-right estaban basados en lo que los liberales como tal promovemos. Libre mercado puro y duro, principios y valores muy bien fundamentados, instituciones orgánicas que surgen dentro de la sociedad y que actúan como mecanismo para blindar el avance del estatismo y el capitalismo sobre el individuo. Y, como ya lo dijo Mike, que no solamente se enfoque en el sector profesional o en el sector empresarial, sino que abarque muchos otros espacios. Porque todos estos exponentes de la alt-right no solamente estaban concentrados en la política. Ya mencioné a Patterson, a Ayn Rand, a Rose Wilderline. ¿Qué eran ellas? Escritoras. Básicamente eran escritoras. Filosofaban, por supuesto, pero básicamente eran escritoras. Albert J. Nock, un crítico. O sea, Albert J. Nock, que pues, es uno de los mentores de Mike, yo tengo que indagar más al respecto. Pero hay que destacar algo. Este tipo, en pleno auge de las políticas de Franklin Delano Roosevelt, tenía los suficientes tamaños para escribir en contra de esas políticas. Pues imagínense, estamos hablando de ese contexto histórico, de la represión, de que en esa época el colectivismo de pensamiento era muchísimo más pesado que lo puede ser en estos tiempos. Literalmente muchas veces te podían sacrificar en la palestra pública, pero ¿qué piensas? Ahora es un tema de redes y un montón de estúpidos que creen que son dueños de la moralidad y del conocimiento absoluto. No, nosotros estamos cobrando el cheque
por el fruto del trabajo de un grupo de personas, de muchísimas personas, que construyeron todos estos beneficios de los cuales gozamos en estos momentos. Y de ellos hay que aprender mucho para permitir un resurgimiento de la derecha en Colombia y en Latinoamérica basada en esos preceptos. Y obviamente ocupando los espacios culturales. Ahora me devuelvo un poco a una pregunta que hicieron antes, que hiciste tú, Abraham, sobre los exponentes de la vieja derecha. Se me olvidó mencionar al señor Barry Goodwater, que es senador por Arizona y pertenece al Partido Republicano. De hecho, él buscó la presidencia de los Estados Unidos frente a Lyndon B. Johnson, pero fue derrotado. Y por supuesto el señor Ron Paul, que Ron Paul es quizás el mejor presidente que los Estados Unidos nunca quiso tener. Bueno, sobre Jane, yo creo que es el caso de la persona a la que uno podría aspirar a ser en cuanto a las ideas políticas, pedagogo, teórico, crítico social, porque él era muy medido de que no atacaba a los transportes. De nivel, así de simple. Y cuando todo el mundo decía colectivo, él decía individuo. Cuando todo el mundo decía blanco, él decía negro, así de simple. Y la otra cosa de Jane Knox es que a él le ofrecieron muchas veces, debatamos sus puntos y llegamos a algunas conclusiones. Entonces, las conclusiones básicamente para Knox eran, deme evidencia. ¿Sí? Partamos de una evidencia, no de modelos teóricos, porque recordemos que en el tiempo donde se da la alt-right, digamos el periodo que agarramos, ya por decirlo bruscamente, entre 1900 y 1960, es el periodo, uno de los periodos más violentos de la humanidad, donde el colectivismo, totalitarismo, donde el fascismo, el socialismo. Imagina vivir en una época donde el cadáver de Lenin aún está fresco, donde salió Stalin, Hitler, el fascismo, el socialismo, donde suceden genocidios, donde suceden persecuciones religiosas, 6 millones de muertos, que 8 millones de muertos en el Holodomor. O sea, es un siglo súper peligroso para ser un individualista y sobre todo para ser un radical, un crítico de las ideas colectivistas. ¿Sí? Es muy peligroso y esta gente no tenía miedo. ¿Sí? Por ejemplo, él se atrevió a escribir un libro que se llama Nuestro enemigo, el Estado. De entrada ya está diciendo las cosas como son. ¿Sí? Allí deja las bases para una teoría de la educación de los Estados Unidos privada. ¿Sí? Que Rosen Winterlein también está hablando de eso por otro lado. ¿Sí? Privaticemos la educación en los 40. 40. O sea, estos antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial o cuando estalló. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo ya están hablando allá de una privatización de la educación? ¿Sí? O sea, estas ideas son antiguas, son buenas, ¿sí? Sabemos que funcionaban, ¿sí? Por ejemplo, Murray Rothbard llamó a Knox, porque esa es la otra, muchos de esos se conocían con liberales como Mises, Hayek, Schumpeter, y lo llamó el auténtico radical estadounidense, que entendía la cultura de los estadounidenses. ¿Y cuál es la cultura de los estadounidenses? La libre empresa, la individualidad, la libertad de armas, ¿sí? Y ser sobre todo pro individuos. Cada quien debe elegir su destino, no que el gobierno elija por nosotros. Cosa que se intentó durante el socialismo y todos los colectivismos durante todo ese periodo que estuvo la alt-right vigente, ¿sí? Ya después de eso podremos pasar de pronto a, bueno, y si estas ideas eran tan buenas, ¿qué les pasó? Todo no dura. Y además, es que la alt-right tuvo algo muy chistoso. Comenzó a desaparecer cuando sus exponentes comenzaron a fallecer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Jay Knox fallece más o menos en los 40, lamentablemente, y no hay una, digamos, sucesión, o sea, digamos, el paso de la batuta de maestro a alumno, no la hay, lamentablemente, y ahí comienza el declive, ¿sí? Ahí comienza cuando ya esto se viene en picada, aparecen, pues, digamos, otras políticas keynesianas disfrazadas con nuevas palabras ahí para que no les hagan lo mismo que les hicieron a Rosenberg con el New Deal en el 30, que comenzó a decir, no, yo voy a dar subsidios. Ah, no, pero eso es lo mismo que estaban diciendo antes. ¿Sí? Y la otra cosa que tenemos que analizar de la vieja derecha es por qué la nueva derecha no los trae. O sea, qué raro, ¿por qué la nueva derecha no trae las cosas de la vieja derecha? No los trae porque al traerla
se negarían que ellos son derecha. Sí, porque ellos, la nueva derecha es muy estatista, ¿sí? O sea, no se parecen en nada y además eh, no quieren abrazar el libre mercado, o sea, les da miedo abrazar un libre mercado. Cuando gente como Jay Knock dedica 2 capítulos al libre mercado y el pacifismo queda en el libre mercado, cómo no hay guerra con el libre mercado, cómo no hay tanta pobreza en el libre mercado, ¿sí? Y la derecha nueva no agarra eso, no quiere tomar eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo, que es que la nueva derecha no promueve bien lo que dice Mike, libre mercado puro y duro, entendiendo el libre mercado como un mecanismo de verificación de las premisas morales. De hecho, el libre mercado permite que lo que no funcione salga. De eso incluso también habló Ayn Rand en su momento, en las múltiples entrevistas que ofreció, relacionado especialmente con el tema de libertad educativa, que ya lo vamos a abordar. La nueva derecha, si es que eso se le puede decir derecha, eso para mí es realmente izquierda solapada, no promueve una reducción significativa de los impuestos, no promueve la abolición del estado de bienestar, no promueve la supresión de privilegios a grupos raciales o étnicos, no promueve la defensa de los valores familiares, ni tampoco la identificación de un patriotismo propio, patriotismo, que es muy distinto hablar de un sentido patrio a hablar de nacionalismo, porque el nacionalismo suele ser un recurso de los que no tienen absolutamente nada que decir y nada que ofrecer. Yo sentirme el más simple y llanamente porque provengo de un lugar, porque accidentalmente nací ahí, no está bien, no es correcto, es inmoral de hecho. Un patriotismo propio. Eso es lo que se podría esperar de una derecha políticamente activa, con visión clara de largo plazo, y no del tiempo que va a estar en el poder. Eso es claro. Esta antigua derecha, esta alt-right, sí lo promovía. Vamos a hablar entonces de Rose Walderline, que así como Nock para Mike es un mentor, para mí Lane es una mentora. ¿Ya? Los pongo un poquito en contexto, que para eso nos tenemos que ir a la casita de la pradera, o la pequeña casa en la pradera, que pasó a la historia como una serie llamada La familia Ingalls. Rose Walder Lane era hija de Laura Ingalls, ¿ya? Y ella, Laura Ingalls es la escritora de esta obra que pasó a la historia como la serie de la pequeña casita de la pradera de la familia Ingalls. De hecho, de alguna forma es una serie autobiográfica porque ella, en la serie de televisión de la familia Ingalls, el personaje de Laura Ingalls fue interpretada por la actriz Melissa Gilbert. Entonces, yendo a esos nexos, identificamos que la vena artística de Wilder Rain venía de su madre, ¿ya? Era hija de esta señora y de Almanzo Wilder, ¿ya? Esos años de crecimiento en la pradera, porque como ya sabemos que el libro es una cuestión ya más biográfica, inculcaron en Lane ese sentido del individualismo y de la autosuficiencia, ¿ya? Y fue lo que le permitió encontrar su camino en sus escritos a lo largo del siglo XX. De hecho, a finales de la década de 1920 se dijo que Rose Walder Lane era una de las escritoras mejor pagadas de los Estados Unidos. Y fue una de las más férreas y abiertas oponentes al New Deal de Roosevelt, al Seguro Social y a otros programas del gobierno, porque sentía, sabemos que es un hecho, que le quitaba poder como ciudadana y le daba mayor autoridad al Estado. Y en su libro de 1943, que ya sé, puedo sonar muy monotemático, pero es que esta obra es fantástica, The Discovery of Liberty,
Es difícil encontrarla en español, como muchas otras obras. De hecho, ayer estuve hablando con varias personas de acá de este grupo, y hablamos de una obra específica que es More Guns, Less Crime, del señor George Eliot, que habla sobre el tema del libre porte de armas. Este tipo de obras es difícil encontrarlas en nuestro idioma, más porque las traducciones no son muy buenas. Eso es algo en lo que también yo creo que nosotros como liberales y como promotores de esa misma right, trasladándola al contexto latinoamericano, deberíamos buscar cómo hacer traducciones literales de esos libros para que se divulguen también en nuestro idioma, que está bien, que así sea. En ese libro, Wilder Lane presentó un caso convincente a favor de la libertad individual y el poder limitado del gobierno, ahorita trayendo el tema que ahorita hablamos de la libertad educativa. Ella traza las raíces de la compulsión en muchas áreas de la vida, y eso obviamente abarca la educación, y explica por qué la libertad siempre debe prevalecer sobre la coerción. Ella dijo en ese libro, la escolarización americana es ahora obligatoria, impuesta por la policía y controlada por el Estado, es decir, por los políticos de turno, y pagada con impuestos. El resultado inevitable es posponer el crecimiento de un niño. Pasa de la autoridad de sus padres a la autoridad de un policía. No tiene control de su tiempo ni responsabilidad por su uso hasta que cumpla los 16 años. Su situación actual no requiere que desarrolle la autosuficiencia, la autodisciplina y la responsabilidad, es decir, que no tenga una experiencia real de libertad en su juventud. Estamos diciendo que alguien en una época en donde existía tanta represión, tanto conservadurismo desviado y mal dirigido, ya hemos hablado en otras oportunidades sobre el conservadurismo que algunos promovemos, planteaba los riesgos de que la educación estuviera en manos del Estado. O sea, miremos cómo esto es un ejemplo, porque estamos en una época en donde es mucho más fácil abarcar y tratar estos temas. Crear un espacio propicio y entrar a la batalla de las ideas. Aquí se me acaba de ocurrir hablar también de Rand, porque Rand también en su momento lo propuso. Rand ofreció toda una serie de entrevistas y hay una especial en la que habla con el periodista Tom Snyder en julio de 1979. Yo sé que se sale un poquito del contexto histórico que hablamos de la vieja derecha, pero Rand aún así vivió la época de la vieja derecha y sus principios y valores los conservó hasta el día de su muerte. ¿Ella qué dijo en esa oportunidad? Ella dijo, educar significa desarrollar la mente del hombre para permitirle lidiar con los hechos provistos por la realidad. En todas las especies con vida, a los pequeños hay que por sus mayores. Si alguna vez uno se detiene a observar a los gatos o a los pájaros, se verá que la madre les enseña a los gatitos a cazar o a los pájaros a volar. En cada especie, los padres les enseñan a los hijos las habilidades específicas y necesarias para su supervivencia. Este proceso ciertamente aplica para el ser humano, cuyos medios de supervivencia son los más complejos, pero que también son autoexhortativos. La herramienta básica de supervivencia del hombre es su mente, su facultad racional. Para llegar a ser un completo adulto y sobrevivir por sí mismo, un individuo necesita dos cosas: un conocimiento de los hechos, por lo menos hasta el nivel adquirido por sus mayores, y aún más importante, el conocimiento de cómo usar su mente para adquirir más hechos. El hombre es la única especie capaz de transmitir y expandir su conocimiento de generación en generación. Los animales pueden transmitirle a sus pequeños solamente las habilidades con las que han sido dotados por la naturaleza. No pueden transmitir conocimiento, mientras el hombre sí. En Claro, aquí esto yo creo que, precisamente, perdón, termino mal. En esto precisamente es en lo que la educación moderna ha fallado estrepitosamente. No solo no le proporciona al estudiante los hechos básicos, sino que está diseñada, casi como si se hiciera de forma deliberada, a negarle su capacidad de pensar. Si los jóvenes de hoy no son neuróticos cuando entran a la universidad, tienen una buena probabilidad de serlo cuando salen de ella. Toda esa tendencia antirracional a la filosofía de la educación está diseñada para paralizar la mente conceptual del hombre. Rand tenía claro que la educación pública, por definición, no permite que el hombre pueda desarrollar y explotar su principal máquina de resolución de problemas y enfrentarse
a los avatares propios de cada día. Ya sí da tu punto. Ya, volviendo pues a Rose, Winderlane es un ejemplo de que uno puede apoyar cosas erróneas y cambiar, ¿sí? Ella hizo un viaje a Rusia en los 20, cuando pues estaba un Lenin vivo y pues estaba todo esto del auge del socialismo y que ya vamos a cambiar la sociedad y vamos a llevarlos al paraíso y no, esto va a ser la machera. Y ella se dio cuenta de la represión policial, se dio cuenta de cómo pues la gente no tenía que comer, ¿sí? Y cuando volvió a Norteamérica pues despertó, dijo, no, los individuos deben asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Cuando el Estado asume la responsabilidad de las vidas de ellos, se acaba todo. O sea, ya no somos individuos, ¿sí? Lo más que me parece también chévere de ella es que ella no tenía educación universitaria. Ella solo hizo hasta la secundaria, ¿sí? Porque ella misma lo dice, yo tuve muy pocos recursos económicos, pero eso no le impedía tener una mente afilada, realista y sobre todo muy escéptica, ¿sí? Eso es lo chévere de todo esto que compone la nueva derecha, el escepticismo, ¿sí? Y además también Murray Rothbard habló de ella. Por ejemplo, a Murray le preguntaron que si pudiera elegir una biblioteca o una serie de libros que pudieran volver a reimprimir y relanzar, ¿cuáles serían? Y él dijo, nada, los de Rose Winderlane, ellos son claros, son ejemplos muy buenos de alguien que estuvo a pie de obra conociendo las cosas y puede dar testimonio de eso en sus libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos no habían conocido la URSS y hablaban bien de la URSS. Ella había conocido la URSS y podía darle palo a la URSS por lo mismo que había estado allá. Y obviamente ella, junto con toda la alt-right, predijeron la caída de la URSS, ¿sí? Ellos escriben algunos apartados y artículos sobre este tipo de cosas y dejan en claro, ¿sí? La vieja derecha, que tenemos que ser aislacionistas, que tenemos que tener pantalones, que el socialismo no se vence con estatismo, con keynesianismo, con teoría monetaria moderna. No. Con eso no se va a vencer el socialismo. El socialismo eh, se defiende a sí mismo, es con todos los errores que a veces cometen los otros, ¿sí? Entonces, ellos entendieron que no debían cometer esos errores, ¿sí? Entonces, ellos eran acérrimos enemigos del comunismo y lo hacían a través de una resistencia de muchos frentes, como ya dije, ¿sí? No como ahorita que ahorita solo hay uno y es el político económico, no el artístico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Lenin hacía obras de ficción y ahí metía el individualismo. Ahorita no tenemos eso. Ahorita solo se can escribir de política, economía, y ahí se quedaron. Entonces, a mí me parece esto pues grave, porque en parte explica pues el problema en el que estamos, en parte explica cosas que han surgido. Y ya volviendo a Ran en los 70 le hacen una entrevista, recuerdo muy bien, y le preguntan qué pasa con la derecha. Entonces dicen fácilmente, no, la derecha tiene muy buenas ideas, la derecha tiene los pies en la tierra, la derecha tiene razón, pero no tiene líderes. Ya no hay nadie ahí. No hay líderes, no hay ya gente que lleve la batuta, se ha combatido a la derecha por todos los lados y como la misma derecha se acabaron estos exponentes, eh, desapareció casi prácticamente. Ya después vemos algo con los neocons que vuelven ahí con Reagan y eso, y Reagan agarra un poco de las cosas de la vieja derecha, pero uno deja de ser un neocon intervencionista que quiere exportar la democracia, ¿sí? Vía militar, así como pues los socialistas quieren exportar su revolución, un ejemplo de eso, ¿sí? Y esa era la otra cosa que caracterizó mucho a la vieja derecha. Rose, Winderlane y Patterson criticaron durísimo a Roosevelt por comenzar a enviar soldados estadounidenses a una guerra europea. O sea, dijo, no, eso no debe hacerlo. ¿Usted por qué manda a jóvenes que estaban próximos a graduarse o se estaban graduando a pelear o a morir en una guerra que no tiene nada que ver con ellos? O sea, eso es horrible. O sea, ¿qué mensaje le estamos dando a la sociedad? Sacrificamos nuestros jóvenes. No, una belleza. Ahora, Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Vamos a pasar a un tema un poco más amplio. Ya hemos definido un poco el tema
qué es la antigua derecha, hemos hablado de algunos exponentes, se nos quedan muchos por fuera de lo que estaba preparado. La pregunta para seguir el conversatorio y antes de pasar a la parte de las preguntas que nos van a hacer nuestros invitados es, ¿cuál es la relación del liberalismo con la antigua derecha? Adelante, Cristiano o Miguel. Mm, Bueno, la relación que yo veo, la relación básicamente parte de que estos autores se conocían con autores liberales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Garrett se conocía con Mises, Chodorov se conocía con Rothbard, Rand se conocía con Rosenwinder Lane. Y eso, ¿qué hacía? Que una parte le enseñara a la otra y viceversa, ¿sí? Porque nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? No pretendemos que alguien esté supremamente completo, no. Entonces había una complementación. La otra relación era que habían llegado a la misma conclusión por diferentes vías. Mises había llegado a la conclusión de que el socialismo se iba a caer por la falla y la imposibilidad del cálculo económico, que había demostrado en su libro Socialismo en 1922. Estos autores, como Jay Not, habían caído en cuenta de que el socialismo se iba a estallar por la falta de individualidad. Y esto se complementaba, porque una cosa lleva a la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también Garrett tenía un lenguaje muy fino. O sea, yo les, si quieren les dejo aquí una compilación de sus artículos del 36 al 40 y yo creo que hay cosas que podemos sacar y traerlas ahora. No hacerlas tan retrotraíbles, pero sí sirven. Porque incluso Mises dijo que la penetración aguda del lenguaje directo de Garrett era contundente, o sea, que no era superado casi por ningún autor. O sea, y si lo dice Mises, que escribió La acción humana, ¿sí? Pues estamos hablando de alguien que tenía mucho peso. Entonces, más que allá de que se conocieran, era que había un intercambio de ideas, ¿sí? Y no solo ideas que digamos, ah, no, todos sean palmadita en la espalda, no. Había gente en la All Right que también criticaba o trataba de dar palo un poco a la misma All Right. Por ejemplo, Walter Lippmann. Walter Lippmann es alguien que ganó el Pulitzer 2 veces, algo muy extraño, un periodista nato, ¿sí? Él era bárbaro para escribir, y entonces hubo un coliloquio como en los 30 donde asistió también Hayek y Rousseau y por ahí al término de neoliberalismo. Y entonces él decía, listo, bacano el libre mercado, pero que tenga función social, ¿sí? Entonces la función social, ¿qué era? Que hubiera una parte de la redistribución hacia las personas, los más pobres, ese tipo de cosas. Una especie de esas ideas las tomó en 1946, ya en la época de posguerra en Alemania, Edhard, ¿sí? Y lo bautizó ordoliberalismo, pero es casi muy parecido a lo que dice Littman, ¿sí? Obviamente, pues Mises me decía, no, 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 ¿qué es eso? O sea, liberalismo del laissez-faire, ¿sí? Y que sea manchesteriano. Pero esa es la, más que todo la relación que yo veo, que se conocían, se criticaban. Obviamente esto no era unas críticas infundamentadas, sino tenían evidencias, datos. Esa es otra cosa que la vieja derecha tenía mucho, el intercambio de evidencias, de libros, de secuencias de información. Y recordemos que era un tiempo donde no teníamos la facilidad de la tecnología como ahora. Entonces eso demandaba que tú te sentaras a leer de verdad el libro, ¿sí? O que tú hablaras de verdad con la persona, ¿sí? O que tú de verdad presentaras más evidencias, ¿sí? No a veces una teoría conspiranoica salida de internet. Algo que es muy claro que tiene relación la vieja derecha con el liberalismo es que siempre cuando se empieza a consolidar, de pronto en el caso de nosotros no pase así, pero sí van a ser muy pocos. Murray Rothbard decía que el desarrollo de cualquier movimiento trascendental o del desarrollo de un movimiento libertario específicamente suele ser la etapa del lone nut o la etapa del loco solitario. Cuando emerge con relativa fuerza en un país una corriente innovadora, eso se puede localizar en uno o muy pocos pensadores que de manera aislada ponen los cimientos de lo que terminará siendo toda una escuela de pensamiento. Y ese loco solitario en su momento fue uno de los mentores de Mike, Albert Sí, J. no. Nock. Es un loco solitario en su momento.
fue de los que criticó duramente la política económica de la época en la que vivió. Nock decía que la guerra es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, porque además de costar incontables vidas humanas, conduce irremediablemente hacia el colectivismo, la militarización y ese imperialismo real y fehaciente. No ese imperialismo del que hablan los zurdos, no, imperialismo real. Y señalaba incluso algo que es muy cierto, que la causa de la Gran Depresión fue la política monetaria inflacionaria promovida por el Estado durante los años 20. O sea, la vehemencia, la convicción que él tuvo, que fue de los pocos autores que de su tiempo tuvo la capacidad, yo ya dije eso, de acusar a Roosevelt de perpetuarla al aplicar el desastroso New Deal. También, así como lo hizo Rand en su momento, como lo hizo Rose Walderline, Nock fue un duro crítico del sistema educativo de la época. Incluso le dedicó 2 libros y muchísimos artículos, pues, porque es que él estaba continuamente en mano con la pluma. ¿Ya? El problema, de acuerdo con él, radica en la entrega del control sobre el sistema educativo al Estado. Y eso es un hecho. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Porque como no existe libertad educativa, no existe porque es que la educación privada no se puede decir que es educación privada como tal. Porque los currículos que se imparten en estas instituciones de carácter privado son impuestas por el Estado. Uno, si va a montar una institución educativa, tiene que presentar un proyecto educativo institucional. Entonces, básicamente, lo que proveen esas instituciones de educación privada son los edificios en los cuales nuestros niños se van a formar. Y es muy triste eso. Entonces, ver que desde aquel entonces se detectaron toda la cantidad de problemas filosóficos que en este momento nos están perjudicando y que no permiten que podamos migrar hacia un sistema que se encuentre blindado contra el totalitarismo es un poco triste. Pero aún hay esperanza y eso es algo que tenemos que hacer. Entonces yo digo que la relación, más allá de una cuestión de preceptos, el tema del programa económico, es ver la forma en que paralelamente el liberalismo, como se ha dado en Colombia y en la mayor parte de Latinoamérica, surgió de la misma forma como en su momento surgió la Alt-Right. Yo quiero hacer un apunte antes de darle el paso a Mike, perdón, sobre el New Deal. Es un término poco conocido y un tema poco conocido. Realmente nosotros como personas que están en formación y que están conociendo y aprendiendo, sería muy bueno poder abarcar ese término y hablar de todo lo que tiene que ver con el contexto de esa palabra. ¿Qué es el New Deal y qué fue lo que sucedió? Bueno, el New Deal traducido Nuevo Trato, es algo que ya se había dado en Estados Unidos. Ya habían existido unas especies de New Deals antes, ¿sí? Por allá hacia 1900, que era pues una intervención del Estado para dar subsidios cuando tenían malas cosechas, ¿sí? Y supuestamente ayudar a estas ayudas que matan eh, al campesinado. Obviamente, pues mucha gente después ya no se resistió y acabaron esos programas. Cuando pasa lo del crack del 29 y luego llega FDR, ¿sí? Roosevelt, quiere meter a Estados Unidos en una fase de keynesianismo, ¿sí? O sea, todo eso que hacen es casi keynesianismo. Ojo que Keynes escribe su obra en el 36 y el New Deal parte como el 33, ¿sí? Y la solución de él es empleos públicos, subsidio al pobre y una serie de programas parasitarios. Esa es la palabra, parasitarios. Vamos a llenar el Estado de pura gente y les vamos a pagar. Y vamos a ir acabando la clase media, que es la que paga impuestos. No, una belleza. ¿Qué pasa con esto? Pues la vieja derecha no le va a jugar a ello, ¿no? Pero Roosevelt tiene algo muy chistoso. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él está muy en auge de querer ir para tapar que el New Deal fue un fracaso, ¿sí? De que eso no funcionó, de que eso agudizó fue algunas cosas que venían de la Gran Depresión, ¿sí? Como la pobreza, como los parados,
¿sí? Como que digamos que en un año sí contrataron tantos millones de empleados y al otro año volvían a estar desempleados. O sea, no había una solución a largo término, ¿sí? Las soluciones keynesianas siempre son a corto término, son brillantes, exitosas, chéveres, pero pues a largo término no funcionan, ¿sí? Garrett le dedicó un muy buen libro, ¿sí? Que se llama People Pottage, ¿sí? Y son ensayos donde habla del estado de bienestar y el fracaso de la guerra, ¿sí? Y el fracaso del New Deal, el fracaso que Roosevelt aprovechó para tapar, ¿sí? Para tapar con la Segunda Guerra Mundial, y además es que, por ejemplo, Roosevelt creó el impuesto de la renta, que hasta hoy Estados Unidos lo tiene, ¿sí? Y en su tiempo él se atrevió a decir, esto es una medida temporal, eso va a durar unos añitos y llevamos como que casi 90 años de esa medida temporal, o sea que mucho cuidado con las medidas temporales del gobierno, ¿sí? La otra Pues cosa, miremos acá el 4 por mil, que era una medida temporal. una cosa que tenemos que ver con el nivel es la acumulación de deuda que tuvieron, ¿sí? Una acumulación de deuda y déficit público, pero altísimo, o sea, cada año estaba peor. Y la solución de este tipo era subir más impuestos, más intervención, es que falla porque no intervengo, ¿sí? Muchos estaban diciendo que Roosevelt estaba poniendo todos los cimientos para una dictadura, porque, o sea, casi lo que decía se hacía ley, y había pues la vieja derecha, un sector que no quería, igual un sector también civil eh, de la, de la población estadounidense no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo porque eran los que pagaban y los que menos recibían supuestamente todo esto. Y la otra cosa es que Roosevelt atribuía el New Deal a las fallas del capitalismo, ¿sí? Él es uno de los que fomenta que el capitalismo fue el que creó el New Deal. Y ahí nace ese mito, ¿sí? Con él, ¿sí? Y que la especulación y los mercados no pueden solo y necesitan regulación estatal, porque es que miren lo que pasó en el 29, que no sé qué. Claro, sí, el 29 es culpa del Estado y le quiere echar la culpa al libre mercado. No, una belleza, ¿sí? Entonces no se me hace. ¿Sí? La otra cosa que tenemos que estudiar cuando hablamos del New Deal es el ejemplo práctico, ¿sí? Práctico que nosotros debíamos aprovechar de lo malo que es dejar al gobierno a sus anchas, de lo malo que es dejar que el gobierno se apodere de las instituciones que no son de él, ¿sí? Por ejemplo, la educación, ¿sí? Lo malo que es dejar que la educación, incluso avance sobre las libertades religiosas, sobre las libertades individuales, que es malísimo, ¿sí? No solo la libertad económica la que tenemos que siempre mirar acá, la libertad individual de las creencias. A mí me parece bastante importante, ¿sí? Bajo el New Deal había la creencia firme de que el Estado podía solucionar todo, y Roosevelt casi era Dios, entonces esto era muy peligroso, fue muy peligroso, ¿sí? Gente, por ejemplo, como Walter Lippmann, le criticaba filosóficamente, ¿sí? Y por esas críticas, una le dieron un premio Pulitzer en el 58, ¿sí? Hasta cuando ya se dieron cuenta, en retrospectiva, sí, el New Deal fue un asco, ¿sí? Eso no sirvió, eso era malísimo, ¿sí? Y Rosenberg quería extenderlo, o sea, si no hubiera habido guerra, él lo hubiera extendido por hasta los 50, ¿sí? Porque Keynes dijo que él lamentaba profundamente que no hubiera habido tanta intervención económica, ¿sí? Además de la que ya hubo. O sea, imaginemos esto, o sea, un escenario donde hay un tipo que se cree casi Dios y que está apoyado por otro, como Keynes, a la cabeza, atacando todas las libertades, ¿sí? Y no dejando que tú decidas, ¿sí? Es una especie de camino hacia el socialismo con flores. Muchas gracias, Miguel. Para sintetizar un poco lo que hemos hablado hasta el momento de hoy, de ahora, disculpen, hemos definido que la antigua derecha, la alt-right, es una derecha que no es autoritaria, que es escéptica, que está a favor de la individualidad, que cree en los valores sin imposición, que cree en el valor de las instituciones y que ve al individuo como la masa crítica que define lo que es la cultura de una nación, de un país, de un territorio. Para cerrar con el tema y antes de entrar con nuestras preguntas, quiero agradecerles a todos por haber asistido y recordarles que a las personas que estén interesadas más en saber de este tema
y poder desglosarlo, nuestros queridos exponentes nos han permitido una base bastante amplia de libros y referentes para la consulta y la búsqueda de esta información que ellos han dedicado bastante tiempo a desmenuzar en este cuarto de hora. La pregunta para cerrar, para los dos grandes exponentes que tenemos el día de hoy es, ¿cuáles son los aciertos de la derecha antigua y cuáles son las formas de la nueva derecha? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día y qué es el liberalismo? ¿Cómo podemos relacionar estas tres cosas y cómo las podemos dejar sintetizadas para dar una conclusión a la charla? A ver, lo que pasa es que hay que entender algo, y lo voy a decir así muy escuetamente. El liberalismo como tal no, no se puede colapsar, no se puede clasificar como de izquierda a derecha. Vamos a decir que es un cúmulo de ideas que se encuentra por encima de esto. Sin embargo, si vamos a ir a lo práctico, a lo real, a lo claro, es difícil que el liberalismo no colapse en este plano coordenado. Eso es un hecho. Entonces, la derecha, la alt-right, seguía los principios y valores del liberalismo, pero a su vez también promovía esas ideas conservadoras que lo que buscaban era que se mantuvieran en la intimidad del individuo y no que se impusieran vía Estado. Porque es que, si bien a través del Estado se pueden promover valores, se puede mantener el sentido patrio, se puede entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad, no está diseñada para hacer propaganda de ningún tipo, que eso es lo que está pasando en estos momentos. No sé, algunos no saben, no lo hago con ninguna razón, pero es algo que tengo que decir en estos momentos porque voy a colocar un ejemplo. Yo soy abiertamente gay. Me molesta mucho que una fiesta de origen socialista para colmo, como el Gay Pride, eso sería otro tema del que podríamos hablar más adelante, siempre durante el mes de junio ustedes ven en, en el balcón principal de los palacios municipales la bandera LGBT expuesta, llena de colores, como por qué tienen que hacer eso. Entonces, si existe una festividad, no sé, en honor a los gatos, entonces desde el Estado se tiene que hacer promoción para la festividad en honor a los gatos. No está bien, no es correcto que el Estado haga ningún tipo de propaganda política. Y la alt-right, bien eso lo entendía. Estamos hablando de promoción de valores, pero no de propaganda política. Porque es que esa promoción de la bandera LGBTIQ asterisco numeral se llevaron el 20% del abecedario. También se puede comparar con la propaganda que hacía la Alemania nazi durante los años 30 y los 40. No tiene mucho que envidiar. Son una nueva expresión del fascismo. Eso es un hecho. Una nueva expresión totalitaria, culturalmente hablando, pero lo son. Hay un libro muy interesante de Barry Goldwater, no hablamos mucho acá, porque es que se nos quedaron muchas cosas en el tintero, porque esto sería incluso para escribir muchos artículos, escribir ensayos y hablarlo mucho. Goldwater dejó muy clara su férrea oposición a la expansión mundial del comunismo en su libro de 1960, The Conscience of a Conservative, que se convertiría posteriormente en una referencia de la literatura política para los círculos políticos conservadores, o sea, para de los que simpatizan o son afines al Partido Republicano. Ahí, a través de ese libro, se puede entender muy bien la dinámica entre el liberalismo clásico y los preceptos y valores del conservadurismo clásico. O también cómo ser un buen conservador de Roger Scruton, que ahí también, más desde un sentido cultural, se aborda cuál es esa intersección que maneja la alt-right. ¿Ya?
Porque, a ver, hay que entender una cosa. Lastimosamente, la derecha está muy satanizada en el día de hoy, no solamente por la marcha lenta y por los planes de Gramsci llevados al plano real, no solamente por eso, sino porque los exponentes no ayudan, porque son izquierdistas solapados, porque promueven capitalismo de amiguetes, supresión del individuo crítico, caudillismos, subsidios, programas sociales, más impuestos, más regulaciones, Te quiero hacer ahí una toda síntesis, una cantidad de cosas. Ya Cristian. yo termino mi punto ahora. No, no, te Toda una quiero hacer una cantidad de síntesis ahí cosas que ibas a decir entonces. sobre justamente el caudillismo. Ujú. ¿Cómo podemos ver los partidos políticos y las figuras públicas actuales de estas derechas, por lo menos acá en Colombia? El uribismo, Vox, el trumpismo, Bolsonaro, para que por favor lo relaciones con el tema. Sí, lo que pasa es que el problema del caudillismo, de hecho el caudillismo se está consolidando de alguna u otra manera como una mancha para el liberalismo como tal, porque dentro del mismo liberalismo se están creando caudillos. Entonces hay gente que coloca, incluso por encima de nuestros autores, de los que vivieron en carne propia, el que ser totalmente antisistema era muy complejo, por encima de ellos a los referentes actuales. Entonces hay gente que se hace matar por Gloria Álvarez, hay gente que se hace matar por Agustín Laje, hay gente que se hace matar por Javier Milei. ¿Cómo por qué? No podemos negar los aportes de todos ellos, por muy distintos que sean y por muchos conflictos que puedan tener entre ellos. Son muy valiosos, son aliados, pero no los veamos como referentes. ¿Se puede aprender de ellos? Sí, yo aprendo de todos ustedes, todo el tiempo. Estamos creando una relación simbiótica. Ustedes me aportan todos los días. Yo también les aporto a ustedes. Pero de crear una figura de referente o de líder, no. Ahora, los liderazgos políticos son importantes porque permiten mover masas y permiten la difusión de las ideas, pero siempre entendiéndolo como liderazgos. Y de alguna manera, esa fue una falla, esa fue una de las razones por las cuales la alt-right no dejó, no dejó un legado, porque no se preocupó por la formación de liderazgos. Y eso es importante, o sea, que el liderazgo esté. Liderazgo, no caudillismos, porque es que el caudillismo pasa al punto de que yo contemplo a ese líder como un salvador supremo. Le doy una figura mesiánica, lo idolatro y creo que él es el único medio a través del cual mis ideas se pueden salvaguardar y se pueden llevar a ejecución. Y eso es un error absoluto. O sea, el liderazgo es importante porque permite que las ideas se conserven a lo largo del tiempo, pero ese liderazgo se tiene que preocupar por formar nuevos liderazgos para que eso se mantenga, para que ese legado siga pasando de una generación a otra. Pero de ahí a yo endiosarlo, a yo idolatrarlo, a yo verlo como lo máximo, a ni siquiera cuestionarlo, eso es un terrible problema. Y eso pasa en Latinoamérica. Tenemos que desarraigar eso porque eso de alguna u otra manera, no, de alguna otra manera no, es colectivismo. Muchas gracias, Cristian. Te escuchamos, Mike. Va la misma pregunta para ti. Bueno, lo que pasa es que la derecha moderna es una mutación de la izquierda, o sea, no sé ni siquiera por qué deberíamos decirle derecha, o sea, eso es mucha palabra para ellos, demasiada, ¿sí? Por ejemplo, Mecken tenía una frase para eso, ¿sí? Entonces, todo hombre decente se avergüenza del gobierno en el que vive. Y la derecha cuando gobierna la izquierda no se avergüenza. Los dejan. No, que bacano, gobiernen, qué sabor, ¿sí? Y la otra cosa, que me parece pues malísimo, es que con el tiempo han han creado las condiciones para que la izquierda suba, ¿sí? Con este cuento del mal menor, ¿sí? Y la otra no cuestionándose a sí mismos, ¿sí? No cuestionándose como hacía la vieja derecha, que era escéptica, que se cuestionaba, ¿sí? Que no eran ataques así, digamos, de a hominem,
sino de evidencias, de datos, ¿sí? No como lo que estamos viendo ahorita con estos referentes que nombró Cristian, ¿sí? Que se atacan y parecen un montón de niños peleándose en un jardín, ¿sí? Y cada niño tiene como su bando y eso es lo que vemos, o sea, eso no lleva a ningún lado, eso no sirve, eso no fomenta un debate racional y no deja que muchos se adhieran a esas ideas, ¿sí? Antes los espantan, ¿sí? Los espantan muy feo. La otra cosa que la derecha vieja tenía era que la derecha vieja hablaba en el lenguaje de la gente, no procuraba llegar con tanto tecnicismo al ciudadano de a pie, al ciudadano común, ¿sí? Uno no le puede llegar hablando de praxeología, no, demanda agregada, no, eso es muy complejo a veces, sí, o sea, ¿qué es eso? ¿Usted me está hablando de robarme un riñón o qué? No, o sea, quiero términos que yo pueda entender, y la obra ya era brillante en esos términos, brillante, llegaba con una sencillez y una calidad de idioma del hombre de a pie que funcionaba. Y la derecha moderna no tiene eso. La derecha moderna incluso usa términos que no debería estar usando, como neoliberalismo, ¿sí? O sea, ¿qué es eso de la derecha hablando de neoliberalismo? O sea, entonces no es derecha. ¿Sí? Y cada vez que usan ese término, le hacen el favor a la izquierda. La otra cosa son los caudillismos. El caudillismo ha venido aumentando en Latinoamérica bastante. Incluso yo diría que en Estados Unidos. Estados Unidos se le prendió eso, se latinoamericanizó. Sí, lo vemos, por ejemplo, ahorita con lo que pasaba con la camorrería en la calle por Trump y Biden. O sea, ¿qué es eso? Estados Unidos no era así, eso es latino, pero así de que la gente salga con una bandera y quiera golpear a otros solo porque no han votado por el candidato de él, eso no es una buena señal. O sea, me parece eso terrible, eso es malo, eso es de corte por allá de los fricors, ¿sí? Que quieren hacer eso, imponer sus ideas por la fuerza, y eso es malísimo para las libertades, malísimo, muy malo, ¿sí? Porque si salen, digamos, todos armados y comienzan a hacer cosas así malas, pues, ¿qué conlleva? Que el Estado venga, intervenga y prohíben las armas y peor, ¿sí? Esas son unas cosas que no ven la gente de largo término. Esa es la otra cosa que tenía la vieja derecha. Trató de pensar a largo término, pero sí erró en no dejar al menos unos representantes formados para que hubiera una continuidad ideológica, ¿sí? En eso sí pecaron. También se entiende porque, pues, obviamente no tenían la facilidad que tenemos ahora, pero sí debieron haber hecho un poco más de esfuerzo ante eso. Ahora, ¿qué diría yo que ha fallado totalmente la derecha moderna? En dudar. Las derechas antiguas eran escépticas, escépticas y escépticas, ¿sí? Yo no le creo nada de entrada porque es que usted, señor Estado, me lo está diciendo, ¿sí? Y deme datos, evidencia, hechos, ¿sí? Porque la otra cosa es que la derecha le está jugando el juego del el futuro bueno a la izquierda y no es capaz de enfrentarla en otro ámbito que sea cuestionarla con datos. Y además no hay alguien como que uno diga, bueno, puede servir de referente sin que se quiera volver caudillo. Todo el que se meta a la derecha quiere volverse un caudillo, ¿sí? Entonces lo vemos con Abascal, que pues hay un movimiento que ya va alrededor del que parece, ay, no, yo quiero ser el chacho, yo salgo con un casco de tercio, ese tipo de cosas. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso no tenía la vieja derecha, ¿sí? La vieja derecha no estaba haciendo un show, ¿sí? En cambio, la derecha nueva todos son shows, ¿sí? Complicidades, o sea, eso no tiene sentido, ¿sí? Para mí eso es serían ya, pues, las diferencias más o menos a granel que hay entre unos y otros. Y la otra cosa que la nueva derecha se dedica mucho a atacar el liberalismo, ¿sí? O sea, es una derecha que no es derecha. Muchas gracias, Miguel. Antes de empezar con la ronda de preguntas, voy a leer primero las preguntas que dejaron escritas y luego pueden todos abrir el micrófono y presentar sus preguntas. Antes de eso, quiero recordarles que pasé por el link que tenemos en el chat de la reunión, el formato donde ustedes pueden ingresar para que se les envíe la información, donde pues está en parte soportada la exposición que hicieron el día de hoy estos dos grandes señores. Voy a empezar con la pregunta de Gisela. ¿Por qué la derecha dejó de ser lo que era y se dejó echar todo el agua sucia de la izquierda? Miguel, Cristian, cualquiera.
Ya está hablando Miguel. Yo diría que es la falta de pantalones. Suena chistoso, pero es la ¿sí? Yo diría que es falta de pantalones, básicamente, y de no tener una férrea decisión de sus ideas con todo el mundo, y eso es algo imposible. ¿Sí? Uno no puede quedar bien con todo el mundo, y la nueva derecha debe quedar bien con todos, incluida la izquierda. La vieja derecha no hacía eso. ¿Sí? Ya puede ser que yo esté solo, que todo el mundo esté contra mí, pero si los datos y la evidencia me están diciendo algo, yo debo defender es eso, porque la realidad es mi máximo juez. En cambio aquí la derecha moderna no lo hace. ¿Sí? No es el máximo juez la realidad. Muchas gracias, Miguel. La segunda pregunta, entonces, para que la conteste Cristian. Laura Figueroa nos pregunta, ¿por qué entonces nos hacemos llamar libertarios y no de derecha? Hablando pues de la antigua derecha, de la vieja derecha. Por una cuestión práctica. O sea, el liberalismo es el camino, pero si lo vamos a llevar a ejecución, sería a través de o sea, sosteniendo esos principios y valores que promovía la vieja derecha. O sea, el liberalismo es el camino para yo llegar a la a la vieja derecha. Ahora, ya para ejecutarla y ya para yo montar un proyecto político que esté cimentado en torno a esto. Porque es el camino, por una cuestión pragmática. Yo me atrevería a decir que es lo correcto. Si yo llego inmediatamente a la vieja derecha y no tengo ese entendimiento previo que a mí me da el liberalismo, fundamentalmente en el aspecto económico, puede que colapse o que no, no vaya en vía con lo que debo ir. Y espera que volviste a preguntar, Laura, respecto a esto. ¿La vieja derecha sería entonces dentro del gobierno el equivalente a los libertarios? Yo diría que sí. Y tristemente ha pasado algo, que los movimientos que se basan en ese purismo libertario, que dicen, no, es que no somos ni izquierda ni derecha, eso lo sabemos. No, es que usted no es un verdadero liberal, por esto estoy esto. Que a veces culturalmente le hacen el juego al progresismo, que están de acuerdo con movimientos como Black Lives Matter, que se ponen a promover políticas identitarias, que crean pavadas como feminismo liberal o LGTB libertarians, cosas así, en vez de enfocarse en el individualismo. Todos esos movimientos libertarios, si ustedes entran a internet, googlean, buscan sobre la Internacional Libertaria, los movimientos libertarios que pertenecen a ellas, que son de carácter político, se van a dar cuenta que ninguno, salvo uno en Polonia, y eso que la información que estoy proveyendo en este momento creo que está desactualizada, tienen a lo sumo 2 o 3 representantes, estamos hablando del movimiento libertario en Polonia, no recuerdo el nombre, en el Congreso. ¿Por qué? No voy a decir que la palabra libertario sea una maldición, no podemos maldecir a nuestras ideas, pero quizás utilizarlo muy frecuentemente no sirve y no cala en el ciudadano a pie, como eso para qué. Nosotros lo hemos entendido porque ha sido mucho lo que hemos estudiado, sea en libros, sea en videos, sea en lo que sea. Pero si nos ponemos a insistir mucho en ese purismo, no logramos nada. Sí, hay que entender un cuento. Vox es un partido político muy cuestionable, que es de derecha, a mí me parece que no, a mí me parece que le falta. Sí, intenta, pero le falta muchísimo, más porque es que hay ideólogos dentro de Vox que son bastante colectivistas, entonces yo paso. Pero hay que reconocerle algo, independientemente de esos desatinos y de su caudillismo, que es muy evidente, ha logrado más que el PELIP de España. El PELIP de España tiene fundado 10 años, no tiene absolutamente ninguna representación en ninguna institución del Estado. Y miren que ya Vox se ha consolidado como la tercera fuerza política más grande de España.
porque han sabido jugar un poco mejor. Entonces eso, es saber mover las fichas. Los movimientos libertarios, políticamente hablando, son muy buenos para el tema de control, porque exponen en la palestra pública los desatinos, tanto de la izquierda como de la derecha. Pero a la hora de gobernar, a la hora de hacer las cosas, a la hora de llevarlas a ejecución, suelen no servir. Y no me lo estoy inventando, es un hecho. Pero les digo, investiguen. Entonces es el tema. Entonces que la alt-right sería como el liberalismo llevado a ejecución en el ámbito político, yo diría que sí. Muchas gracias, Cristian. Seguimos con la pregunta de Germán, para que la conteste Mike. La pregunta dice, ¿por qué no hubo discípulos? ¿Qué sucedió? Haciendo referencia a la antigua derecha. ¿Qué fue lo que pasó de del tiempo atrás a la actualidad? ¿Por qué nos quedamos sin esa representación? Bueno, yo ya había respondido esto. Sí. Comenzaron a fallecer, ¿sí? Y la otra fue que les hicieron la guerra sucia bastante, ¿sí? Por ejemplo, en el New Deal se hizo mucho la guerra a Thomas Paine, ¿sí? Porque Albert Jay no lo estaba trayendo, ¿sí? Y Thomas Paine estaba casi olvidado en los 30. Albert Jay no lo trae y traerlo se la cobraron, haciéndole lo mismo que le estaban haciendo a Thomas Paine. ¿Sí? Sus obras estaban limitadas, no aparecían en bibliotecas públicas, no se impartió nada de esto en la educación, ni siquiera privada. O sea, bueno, ¿no quién es? No sabemos. ¿Sí? También eso fue un factor. La otra, como ya dije, la vieja derecha erró en no hacer algunos seminarios, no hacer algunas reuniones, no alcanzar un impacto en el cual lograran dejar sucesores, ¿sí? Entonces dejó pues las ideas muy bien plantadas, muy chévere, que se opusieron al totalitarismo, al socialismo, a los colectivos como el fascismo, pero no una sucesión de gente, ¿sí? En parte por ellos mismos, ¿sí? Porque ellos mismos no se sentaron y bueno, ¿qué va a hacer de esto cuando yo ya no esté? ¿Quién va a defender tal vez estas ideas? ¿Sí? Y ahí erraron. Cosa que tenemos que nosotros aprender. O sea, si nosotros estamos hablando de individualidad, de liberalismo, libre mercado, tenemos que difundir eso, no obviamente como si fuéramos religiosos tocando de puerta en puerta, pero sí nuestro diario vivir en un lenguaje común, ¿sí? Y tratando de hacer esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, ¿sí? Hacer coliloquios, reuniones, ese tipo de cosas, ¿sí? Y sobre todo hablando en un lenguaje que entienda la persona de a pie, ¿sí? Que era lo que ellos sí tenían, pero ellos fallaron fue en ese tipo de cosas. Hubo personajes, por ejemplo, como Reagan, que trajeron cositas de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el Partido Republicano había una ala que era más progresista y otra que era más conservadora. Entonces Reagan, pues no quería ser progresista, obvio. Entonces comenzó a traer más cosas de ellos y cosas, pues, por ejemplo, que ellos querían una familia estructurada, papá, mamá, ¿sí? Las libertades religiosas, la libertad de mercado, pero defendidas desde lo privado, ¿sí? No defendidas desde, vamos a imponer una agenda de familia del Estado, una agenda educativa del Estado, no. Una agenda de lo privado, ¿sí? Que es el camino por donde se debe conllevar esto. Yo diría que ese ejemplo nos sirve a nosotros para evitar de que nos pase a futuro, ¿sí? Tenemos que ampliar nuestro margen. También la otra es que ellos estuvieron muy limitados tecnológicamente, ¿sí? Vivían, pues, algunos nacieron en 1890 y murieron en 1940, a 1950, donde, pues, los únicos medios que tenían eran, pues, en la radio y la prensa. Por ejemplo, gente como Garrett Garrett sí podía hacer eso porque era dueño de un periódico, pero hubo otros que, pues, lamentablemente no tenían tanto auge, ¿sí? Entonces yo diría que básicamente son esos puntos los que pues hicieron que la vieja derecha pues quedara ahí como la vieja derecha, ¿sí? No hubo continuidad. Gracias, Mike. Para cerrar un poco el tema de las preguntas, Mike se va a quedar con nosotros un buen rato, pero Cristian ya debe irse por cuestiones de agenda. Le voy a hacer una última pregunta a Cristian, aprovechando el tiempo. Esta pregunta la hace Paola Monsalve. ¿En algún país en el mundo actualmente hay algo medianamente parecido a la vieja derecha? Pues medianamente ya sabemos. Yo no voy a clasificar en este tema a Vox, la verdad.
A Vox hay que evaluarlo muy bien, hay que estudiar a sus ideólogos y le falta. No. Podemos decir que de pronto tienen detallitos interesantes, pero siguen siendo muy estatistas. No vamos a comparar a Trump con la vieja derecha, para nada. Literalmente Trump en este momento es la opción menos mala. No tiene absolutamente nada que ver con su carácter, ni que sea un multimillonario muy excéntrico, nada que ver con eso. Es ver lo que hace, es ver sus políticas. De hecho, hace poco, el señor Luis Pasos, que es quizás el mejor exponente del liberalismo que hay en México, estuvo abordando ese tema con Alberto Venegas Lynch. Búsquenlo, no recuerdo exactamente el nombre, o si tengo el dato, se los hago llegar a través de Abraham. Estuvieron hablando sobre ese tema, sobre el tema Trump. Y también hablaron sobre el tema Argentina y el panorama en la nación que fuese una potencia mundial a principios del siglo XX. Está muy lejano a la Argentina de aquel entonces. Como comentario abierto, pues. Entonces, no, ni Bolsonaro, ni Trump, ni Vox, mucho menos Álvaro Uribe Vélez y sus huestes se acercan a lo que es la alt-right. No, eso es algo que nos tocó a nosotros emprender, sí o sí. Muchas gracias, Cristian. Te agradecemos por tu participación el día de hoy y esperamos que vuelvas a venir a este espacio que hemos abierto para todos, para crear una comunidad que está buscando la formación, que está buscando llevar el liberalismo a la calle y que está buscando de alguna manera justamente retomar el tema de la antigua derecha, el tema de la comunidad, el tema del escepticismo, el tema del trabajo de calle, el tema del respeto de las ideas, el tema de la formación, el tema del intercambio de pensamientos y todo lo demás que hemos tocado. Te agradezco mucho en nombre de todos los participantes el haber participado el día de hoy con nosotros en esta pequeña reunión. Dale, muchísimas gracias. Bueno, antes de irme, vi dos preguntas y las voy a responder. Dale, adelante. Steven habló de que qué características tiene la nueva derecha con la derecha anterior a la nueva. No, no hay nada que rescatar. Es simplemente mirar a los magistrales exponentes de la derecha en Colombia. El uribismo, el conservadurismo, Germán Vargas Lleras, toda esta gente. No, 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 no. De hecho, si uno se mete a los sitios web de estos partidos políticos y de sus caudillos, no se va a ver nada. Básicamente las ideologías que promueven, de hecho ni siquiera tienen una agenda clara. Esta gente lo único que busca es poder, buscar acumular poder. Son cortoplacistas. Es muy triste porque son el fiel reflejo de que si bien Colombia es un modelo inviable de nación, desde toda óptica, y hay que buscar que el sistema cambie, y hay que buscar cómo blindarlo. Más allá de ese problema del sistema, estamos hablando del modelo de nación, hay un problema filosófico. La gente como piensa, vota. Y ahí se demuestra qué tan efectivo es el mercado. ¿Por qué? Porque es que no estamos demandando políticos que estén a la altura de la situación, sino que estamos demandando políticos que están como queremos estar y como queremos seguir. Y eso es muy triste. Por eso, dentro de todos los flancos en los cuales los liberales debemos intervenir, no solamente el político, la academia es fundamental. La gente dice, no, que es una marcha muy larga, que no sé qué, que locha. No, pero es que es importante. Mike ahorita insistió mucho en el tema cultural, en el tema de promover literatura de derecha, literatura de ficción de derecha, como lo hicieron en su momento Welder Lane, Patterson, Rand. Hay que hacerlo. Y atacar otros flancos. Y hay que hacerlo. Independientemente de que nos demoramos o no, porque si no, prepárense para el socialismo del siglo XXI, del siglo XXII, del siglo XXIII y del siglo XXIV.
Yo no quiero eso para mis futuras generaciones, para mi descendencia, la verdad. No, no. Entonces hay que hacerlo. Y también vi un comentario que decía que básicamente este conversatorio se enfoca en mostrar el libertarismo bajo un sesgo de derecha. No. Estamos hablando de una cuestión pragmática, porque es que es en lo que hemos insistido. Esa ha sido la razón por la cual muchas veces las ideas no calan. Porque es que yo no le puedo explicar a mi abuelita de 90 años que yo no soy, no mentira, mi abuelita ya va para los 100, de que yo soy de derecha, no soy ni de derecha ni de izquierda, porque me encuentro un paso más adelante, amigo, entonces ¿usted qué es? Uno al ciudadano de pie no le puede explicar lo que ya dijo Mike, no vamos a hablar de demanda agregada, no vamos a hablar de utilidad marginal. Tenemos que simplificar las ideas como ellos en su momento lo hicieron, no es un tema de un sesgo de derecha. Inevitablemente, y por una cuestión de pragmatismo, tenemos que presentarnos como la derecha y al resto hacerlos ver como lo que son realmente, colectivismo puro y duro, no es más. Nos seguimos con eso, entonces no vamos a seguir, no vamos a avanzar. Y no es un tema de una cuestión de crítica o un regaño o un señalamiento, sino no vamos a avanzar. Eso es así. Si nosotros seguimos con eso y no entendemos el problema, no avanzamos. Ya les dije lo que está pasando con todos estos partidos que se autodenominan libertarios. Se quedan en su purismo y lo único que hacen es control político, critican, cuestionan, señalan, pero al final lo que proponen no prospera. Así de simple. ¿Ya? Yo creo que no es más por ahora porque me debo retirar. Ya estoy un poquito tardado. Muchas gracias a todos. Espero que terminen de pasar una excelente velada. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, los quiero invitar a todos a que, si quieren, abran las cámaras, prendan los micrófonos y podemos empezar a hacerle preguntas a Mike y después empezar a conversar entre nosotros. Entonces, pues, he visto varias personas que estaban interesadas en levantar la mano en la sala. Pueden entonces abrir el micrófono y empezar a hablar. Y yo voy a estar pendiente pues de las preguntas que están todavía ahí en el tintero. Tenemos una pregunta de unos colombianos que dice, partiendo de lo expuesto en este conversatorio y con el tema de la nueva derecha, ¿es una suerte de liberalismo keynesiano? Si es el caso, que llegara a tener sentido ese nombre, ¿cuál es el camino a seguir para la construcción de una nueva derecha real, actual y orientada al liberalismo, consolidándose en las ideas económicas, pero abarcando el campo cultural y deportivo, que hoy son el bastión de la izquierda progresista? Bueno, yo diría que si se va a construir una nueva derecha, tiene que tener fidelidad ideológica, filosófica, eh, las cosas claras desde el inicio, ¿sí? Unas bases procapitalistas, promercado, ¿sí? Antiimpuestos, antidelincuentes, que es la otra, ¿sí? Porque pues la nueva derecha casi es prodelincuencia, o sea, que hace la nueva derecha pasando proyectos para evitar que el ciudadano de a pie se defienda. ¿Qué es eso? ¿Sí? O que no puedan tener libre porte de armas como pasa aquí, ¿sí? Entonces, yo diría que es eso. Y la otra cosa es que sean pro individuos realmente, porque vemos una derecha que no es pro individuos, ¿sí? Entonces, que salen que renta básica universal, pero le cambian el nombre y entonces que sea un subsidio yo no sé qué, y ese tipo de cosas, ¿sí? Tipo de cosas que pues pasan factura. ¿Y la factura qué es? Que se suba a la izquierda sobrada, ¿sí? Entonces, si se va a hacer algo así, yo diría que localmente tenemos que basarnos en figuras que ya tenemos, ¿sí? Aquí si vamos a hablar de una vieja derecha, podemos decir que tenemos a los leopardos, ¿sí? Como a Sate Avendaño y toda esta gente, ¿sí? Que los también, eso haría para otro conversatorio. Y uno de mis maestros, Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado tenía una muy buena tesis que era el estoicismo en el derecho civil, ¿sí? Allí deja muy buenas bases para un movimiento de derecha, no solamente político, sino social,
¿sí? Que defienda a la familia, que defienda las libertades, que defienda eh, sobre todo la elección individual sobre la elección estatista, ¿sí? Por el camino del Estado se pueden hacer cosas eh, medianas, ahí como para ayudar un poco a la esfera de la libertad. Entonces, ¿cuáles serían? Pues que pasaran de verdad un proyecto pues para la legalización de armas, ¿sí? Que pues mocharan mucho empleado público. Ese tipo de cosas se pueden hacer, ya se han hecho, ¿sí? De hecho, se vio antes. Y ahorita pues lo que vemos con la nueva derecha es que le haces un juego total a la izquierda y así no se puede vencer, ¿sí? Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, se basan en la teoría monetaria moderna y la teoría monetaria moderna es un refrito de todas las ideas de Keynes. Sí, es imprimir moneda y que el gobierno se pague a sí mismo con esa moneda y no cobre impuestos a corto término, pero a largo término sí. O sea, ¿qué es eso? Eso no va a funcionar. No pueden ser a un socialismo o con keynesianismo. Bueno, yo veo más preguntas. A ver. Por acá yo las tengo, tranquilo, Mike. La siguiente pregunta en el chat es de Víctor Manuel Valencia. ¿En Latinoamérica ha habido All Right? Que ya ha habido figuras de vieja derecha. Mm, difícil, porque lo que pasa es que con las figuras que uno ve que tratan de ser derecha, luego se vuelven estatistas. ¿Sí? Se vuelven profundamente estatistas y quieren limitar las libertades individuales, ¿sí? Entonces muchos me dirían, no, pero es que Pinochet puede de pronto hacer eso. Sí y no, ¿sí? Porque limitar la izquierda, políticamente hablando, y en las libertades, es el combustible que ahorita tienen para tener a Chile tan mal. O sea, la izquierda está tan fortalecida en Chile que van a adelantar las elecciones. ¿Sí? Imaginen eso. ¿Y eso de dónde vino? Pues de haberla prohibido durante mucho tiempo. ¿Sí? Y sobre todo no haber concretado un proyecto más grande, ¿sí? Un proyecto no solamente económico, un proyecto político, un proyecto filosófico, un proyecto educativo. O sea, desde muchos frentes se tiene que atacar. ¿Sí? La izquierda habla siempre de la combinación de todas las formas de lucha. Y ellos lo hacen. ¿Sí? Nomás con el tema Maradona, yo me doy cuenta que la escuela de Frankfurt es un éxito. Marcus debe estar feliz donde quiera que esté, si es que hay otra vida, porque vemos que hay mucha gente que sale a defender figuras culturales de izquierda, que es supuestamente gente de derecha. ¿Sí? Y eso solo se explica por la degradación que hay de las mismas formas. ¿Sí? Y como no hay una figura referente tampoco, ¿sí? Yo cité, por ejemplo, a gente como Álvaro Gómez Hurtado, aquí en Colombia, para hacerlo más local, porque él sí tiene una continuidad ideológica y filosófica y una sencillez al expresar sus ideas. No tiene miedo, ¿sí? Y sobre todo que desarma a todos los que lo atacaban con estoicismo, cosa que no tienen las derechas modernas. Las derechas modernas las vemos jugándole a la izquierda a atacar a una hominin, ¿sí? Y la izquierda puede atacar a cualquiera en la hominin y no le pasa nada. Cuando la derecha o estas derechas no lo hacen, se les va toda a la izquierda y no saben qué hacer y se dejan, ¿sí? En cambio, la All Right no jugaba eso, ¿sí? No jugaba eso. No planteaba a hacer una oposición basada solo en las formas del enemigo, ¿sí? Sino en las formas que yo mismo puedo ir creando, ¿sí? Yo diría que ese es un punto que tienen que comprender acá. O sea, no nos podemos quedar solo en el plano político y económico, ¿sí? Toca ir llevando esto al plano cultural en arte, pero atacando también los iconos culturales de la izquierda que se hacen casi intocables, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Maradona es un caso buenísimo, ¿sí? Buenísimo de cómo nadie parece querer tener pantalones para atacarlo como era. Y los que poquitos que lo atacan no son respaldados. ¿Triunfo de quién? De la escuela de Frankfurt, de la izquierda. Bacanísimo eso. Bueno, contestemos inmediata esa pregunta para no anotarla. Steven pregunta, Mike, ¿por qué la derecha anterior a 1910 comenzó a interesarse por el tema del libre mercado y el individualismo? El libre mercado. En 1910, más o menos, llega Wilson a la presidencia de los Estados Unidos.
Y Wilson tenía unas ideas muy progresistas. Este man era una especie de Petro con gafas bonitas. Y pues comenzó a creer que el libre mercado no era suficiente para ayudar al pobre, al necesitado, al hambriento, y comenzó a aprobar subsidios al campesinado, ¿sí? Entonces, estos subsidios al campesinado estaban afectando la producción. ¿Por qué? Porque el campesino se enseñó no, yo no voy a cultivar tanto, de todas formas me van a pagar, ¿sí? Y entonces la producción se comenzó a ir a pique, ¿sí? Entonces, hubieron unos, que son los más antiguos, ¿sí? Que se dieron cuenta de esto, ¿sí? Chodorov se dio cuenta de eso también. Chodorov es amigo de Rothbard, también lo influenció bastante. Y fue uno de los que comenzaron a decir, no, esto está mal, malísimo, ¿sí? Y ahí ya yo podría decir que ellos comenzaron a escribir mucho más sobre el individualismo, ¿sí? Y sobre el libre mercado, ¿sí? En una época, pues que recordemos que aún existían los imperios, o sea, hablar de eso era súper extraño, porque pues aún estaba el imperio ruso, que el imperio alemán, ¿sí? No había pasado la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial es que comenzaron a tomar más auge. Sí, ya hacia los 30, en los 30 yo diría a los 30, 50 la época dorada de ellos, y casualmente la época, una de las épocas más violentas de la humanidad, ¿sí? Recordemos que para la Segunda Guerra Mundial y pues como 50, 70 millones de muertos, ¿sí? Y era súper peligroso hablar de individualismo, ¿sí? O de que yo quiero trabajar y quedarme con lo que he trabajado y no compartirlo con los demás, pues eso era súper mal visto. O sea, si es súper mal visto ahorita, imaginen una época donde el socialismo se estaba aplicando en casi la mitad de la tierra, ¿sí? Era peligrosísimo, ¿sí? Entonces yo diría que básicamente es eso, ¿sí? Con Wilson y la llegada del progresismo de sus ideas, ¿sí? Que avanza todo esto. Muchas gracias, Mike. Tenemos acá otra pregunta. La de Ángel la voy a dejar para ahorita después. Germán López nos pregunta, ¿quiénes serían los referentes actuales del liberalismo? Del liberalismo latinoamericano, español, gringo, sí, pues digo, porque Germán, si vamos si a hablar de puedes hacer el apunte. Latinoamérica, yo diría gente, por ejemplo, Alberto Mansuetti, me parece que es muy lógico. Por ejemplo, Alberto Venegas Lynch, ¿sí? Tanto padre e hijo, los dos, ¿sí? Ya en Europa podríamos citar a Rayo, podríamos citar a, bueno, él está en Estados Unidos, pero viene de Europa, Hans Hermann Hoppe, ¿sí? Aunque ellos ya prefieren llamarse más paleo por este tipo de cosas, ¿sí? Que los paleo básicamente son libertarios que pues quieren traer cosas de la vieja derecha, ¿sí? Pero a veces se pasan, ¿sí? Entonces pues ya parecen que quieren imponer una agenda desde el Estado y pues ya parecen como muy dogmáticos y no pragmáticos. Sí, algunos, otros sí son pues ya como muy estoicos. Y en Estados Unidos yo diría Ron Paul me parece muy bien, o Lew Rocker, ¿sí? Son figuras que han mantenido esa continuidad ideológica, que no han estado de un lado para otro y que no han comprendido las cosas, ¿sí? Yo diría que ellos son unas figuras. Y aquí en Colombia, el problema es que tenemos figuras, por ejemplo, como Raisbet, que es una figura relevante, o sea, muy chévere desde la academia, pero ha hecho algunas cosas que no van, ¿sí? Por ejemplo, esto de lanzarse a la alcaldía, eso es casi un suicidio. ¿Cómo te vas a lanzar a la alcaldía de una ciudad de 8 millones de personas sin tener un pasado político, siendo un completo extraño? O sea, eso nada que ver, ¿sí? Eso, pues, es prácticamente inútil. Sí, ni siquiera sales en la órbita de un periódico, pues para que te escriban al menos de nombre. ¿Sí? Si uno es que uno va a hacer política. Y otras figuras, por ejemplo, yo diría más abajo de donde nosotros estamos, Alcer Kaiser, Javier Milei podría ser también, sí, ¿por qué no? Por ejemplo, también alguien que admiro bastante, que me parece que sus ideas son muy chéveres, pero que no lo nombran para nada, ¿sí? Y que debe ganar más auge, ¿sí? Por ejemplo, en Venezuela también tienen algunas figuras que no nombran, ¿sí?
No hablo de las figuras que están contra el chavismo, ¿sí? Sino que eh, no logran consolidarse, ¿sí? Pero yo diría que esos serían unos referentes que uno puede tomar. Y la otra es sin caer en el caudillismo, que es lo que vemos en redes, ¿sí? Ay, no, que los fans de Gloria contra los fans del Aje, contra los fans. No, ¿qué es eso? Sí, no debemos caer en eso. Muchas gracias, Mike. Bueno, la siguiente pregunta es de Ángel. ¿Cómo está preparada la derecha actual en Colombia para el 2022? ¿Y qué candidato o líder sería la mejor opción? Uy, bueno, en política lo único cierto es lo que ya pasó, ¿sí? Y aquí hablar de un personaje de derechas tendría que ser una derecha que no esté casi dentro del uribismo, ¿sí? Es que el uribismo, por ejemplo, en la pandemia se notó muy keynesiano, más de lo que ya era, ¿sí? Hablando de eh, pagar a la gente para que se estuviera en sus casas, intervención económica en favor de monopolios, ¿sí? Yo diría que si va a haber de pronto una figura, tendría que ser una figura relevante. Obviamente tenemos que mirar quién, ¿sí? Y por ahora pues tenemos 12 candidatos y yo creo que van a salir más, o sea, estamos a 2 años, aún hacer una predicción, faltan muchos datos, ¿sí? Yo diría que pronto va a estar de pronto figuras que pues, voy a decirlo entre comillas, podría ser, no sé, Fico o Lochar, alguno de esos que se lancen por la supuesta derecha que hay, ¿sí? En contraparte pues de Petro y algunos otros de izquierda, ¿sí? Que sería lo que más veo probable. Hay una pregunta de Janet que dice, la gente hoy en día tiende a relacionar los nacionalismos con la derecha. Es increíble el desconocimiento que existe. ¿Qué opinan sobre esto? El nacionalismo, lo que pasa es que hay un nacionalismo que es el malo, el nacionalismo socialista, el nacionalismo colectivero, ¿sí? Pero puede haber un nacionalismo basado en la libertad, un nacionalismo liberal, yo creo, ¿sí? Que obviamente no vea siempre al extranjero como malo, porque eso es una bobada, ¿sí? Pero se puede hablar de un nacionalismo que se haga cargo de lo nacional, porque es que últimamente vemos unos nacionalismos que no se hacen cargo de lo nacional. ¿Sí? La gente habla de que quiere ser los símbolos patrios o no quiere exaltarlos, ¿sí? O quiere traer tradiciones de otros lados y tratar de imponerlas, también vía Estado, ¿sí? Y esto es malísimo, que no son retrotraíbles, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo traer el modelo, no sé, de la familia de otro país que ha funcionado bajo otras condiciones históricas y poblacionales, a tratar de imponerlo aquí. Eso es malísimo, ¿sí? No es el camino. Y la otra cosa que se funda el nacionalismo es en el caudillismo, ¿sí? Entonces, en buscar un caudillo, como decía Cristian, que salve todo, que nos guíe, que nos funda, que nos una como nación, una nación única, ¿sí? Pero esto es falso, ¿sí? No deberíamos dejar que pase. Y a mi modo de ver es súper peligroso, porque hay un auge de los nacionalismos malos, sí, a veces, sí, no entendiendo la realidad de las cosas. Por ejemplo, un nacionalismo, digamos, por ejemplo, como lo que decían los neocons de que volver casi todo a América, sí, que una guerra a veces a los asiáticos tonta, porque ya vimos en una época post-occidental, sí, donde tenemos productos asiáticos, donde los usamos a diario, donde pues tenemos que aceptar que el capitalismo se está yendo allá. Sí, lamentablemente, una consecuencia de no defender bien las ideas de la libertad es que la libertad busca su acomodo en otras partes. Pues no la está buscando en América, se está yendo a Asia. ¿Sí? Entonces yo diría que esa sería eh, una de las formas en las que podemos eh, unir, ¿sí?, la concatenación de los hechos y sobre todo hacer una contraargumentación. Muchas gracias, Mike. Si alguien más quiere preguntar algo o quiere abrir su micrófono, está en todo su espacio para hacerlo. Estamos ya abriendo el conversatorio para que empecemos a hablar entre todos y pues
En 10 minutos vamos a hacer el cierre oficial y nos podemos quedar un buen rato conversando entre nosotros. Bueno, Laura está preguntando, justo quería preguntar sobre mi ley en la política. ¿Puede decirse que es la vieja derecha surgiendo? Puede ser, sí, mi ley tiene muy buenos planteamientos, ¿sí? Espero que no se queme, espero que no le pase lo de Rasbea aquí en Colombia, ¿sí? Que se quemó, ¿sí? Porque era tal vez muy, es que usar la palabra creído es mala, tal vez muy inocente de creer que pueden votar por él. Sí tiene mi ley cosas que son de derecha vieja, claro, como la defensa de las instituciones privadas que le hacen contraparte al Estado, como la familia, ¿sí? Como de no favorecer el aborto, ¿sí? Como la defensa de los mercados, de la libertad, ¿sí? Eso sí que calaría en eso. Y mi ley está haciendo esto ya políticamente, ¿sí? Al lanzarse y querer aspirar a un cargo, ¿sí? Donde quiere aplicar estas ideas. Yo diría que sí puede ser una vieja derecha lo que ha traído mi ley, ¿sí? Y actualizándola. Eso también es un buen punto que tiene el hombre. ¿Sí? Yo también diría que espero que haga más que Spear, porque mi ley tiende a hablar más en el lenguaje de la gente. Sí, mi ley puede ser muy técnico y todo, pero ese es un punto bacán que tiene, que tiende a hablar en el lenguaje de la gente, a hacer explicaciones sencillas, explicaciones que el hombre de a pie, que a veces muchas veces no entiende de autores extraños con apellidos raros, eh, agarre la onda. Entonces yo diría que es bacano, chévere, por ese lado, y yo diría que sí, puede ser alguien que ha traído cosas de la vieja derecha. Veo otra pregunta por aquí, tercer mundo libertario. ¿Qué tan probable es que en el 2022 salte a la presidenta Petro o algún político socialista? Uy, denso. Yo diría que ya estamos a puertas de una segunda década progresista, o sea, la derecha mala nos llevó a eso. Sí, no hizo reformas, no logró condensar ningún proyecto de verdad para hacer los cambios que debía. Sí, no logró liberalizar mercados, hacer zona libre de impuestos, defender bien las instituciones, no logró hacer eso. Y ya estamos a puertas de una segunda década progresista, lo vemos venir. Argentina, Chile ya está cayendo, Bolivia, pues Evo ya casi otra vez vuelve allá y le van a quitar los cargos, Perú está en un desorden, Venezuela ni digamos, todo lo que es Centroamérica también va a lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que uno dijera, bueno, ¿y qué figura nos quedan? Bolsonaro lo veo muy difícil como para que haya una especie de reelección, ¿sí? Y ya no estamos a puertas de una segunda década progresista, que son del 2020 al 2030, y es muy peligroso, porque pues, o sea, ya no hay de dónde agarrarse, ¿sí? Ya no veo contraparte, digamos, aquí en Colombia no la veo mucho, ¿sí? Lo que yo dije, de pronto podría ser un Fico, los Char, gente así que se uniera y a ver si de pronto el discurso de la pseudo derecha uribista puede funcionar, el discurso del neochavismo que lo ha cambiado, a ver si funcionara para evitar de que pues llegamos a una izquierda pura y dura y rancia. Mike, yo te quisiera hacer una pregunta. Dale, dale. Pues yo he escuchado a Axel Kaiser diciendo que él no se quiere meter en política y que la Fundación del Progreso no se quiere meter en política. Pero un momento como Chile en el que está pueda que haga pensar de que sí se pueda meter en política y mucho más que he visto que Axel Kaiser está uniendo, he visto que ha tenido live con Antonio Katz.
Es que eso ya es una decisión personal, José Antonio, que es muy bueno, yo lo he escuchado, yo lo he visto, ¿sí? Pasan unos proyectos geniales, obviamente por ser demasiado ya liberal la derecha que está ya chilena, piñerista, no va a pasar esos proyectos. ¿Sería bueno que Caicedo se metiera en política? Sí, ¿por qué no? Para hacerles contrapeso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Kaiser es alguien muy estoico y alguien muy sereno, muy calmado. Entonces no se les daría ese pie a la izquierda para que lo ataquen por el lado Jómines, no. Pero no lo veo haciendo eso. De hecho, en el último año yo vi a Kaiser muy preocupado, ¿sí? En todas sus entrevistas, sus videos, todos sus artículos, estaba muy preocupado porque él ya sabía lo que iba a pasar, ¿sí? The Fall of de Chile, la caída de Chile. Sí, él ya lo veía venir y los resultados que nos dieron ahorita con el plebiscito de la Constitución son claros. O sea, ese porcentaje tan alto revela que pues están pidiendo Estado a gritos, totalitarismo a gritos, socialismo a gritos. Pero pues Chile ya va a comenzar a seguir un camino cada vez peor. ¿Sí? Lamentablemente no han escuchado a personas como Axel. Y puede ser que también lamentablemente personas como Axel no quieran entrar a política donde puedan tener de pronto voz y voto, pues para impedir que pasen cosas como las reformas malas, ¿sí? Entonces yo diría que es una diatriba entre si entro a política o si me quedo solo en la esfera intelectual y académica, ¿sí? Pero eso ya depende de cada persona, ¿sí? Porque pues muchos sí sienten ese llamado, por ejemplo como Milei, que ya pues muy chévere que lo entrevisten en noticieros, en programas, muy chévere que haga emisiones en radio, pero entendió que pues si quiere aplicar al menos una de sus ideas, tiene que pues entrar allá pues entrar y jugarle a la izquierda en el mismo territorio que juega la izquierda. Yo tengo una pregunta Dale, y dale. no sé si se escucha así. Sí, sí, perfecto. Mira, eh, con el tema de Estados Unidos, ¿qué tanta, digámoslo así, o sea, desde que Biden no lo saquen, de que esto ya no sea una vuelta atrás, el que Trump pueda ser reelegido, ¿qué tanto puede afectar a Latinoamérica? Las políticas de Biden o de Kamala Harris, en este caso, porque o sea, presiento que es quien va a gobernar y no él. Biden-Harris es una dupla muy peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Biden es un neocon, ¿sí? Un neocon que cree que la democracia y todo eso se debe exportar desde Estados Unidos hacia donde la necesiten. Entonces, él ha apoyado todas las intervenciones de los últimos 30 años de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, apoyó la guerra del Golfo, apoyó la guerra de Irak, apoyó la intervención en Siria, en Libia, ¿sí? Entonces, por ese lado es peligroso, claro, porque es un camorrero de señor en jefe de la nación más poderosa del mundo, o sea, denso, es un Bush 2.0. Y Kamala tiene una agenda totalmente progresista de ideología de género, de repartir subsidios, de abrir las puertas a los inmigrantes sin revisar quiénes son, ni siquiera de la parte privada. O sea, eso es súper dañino. Y sobre todo el impacto que puede tener de pronto sea en que uno puede hacer que hablan de algunas cosas con Venezuela, o dos, que lo invada. O sea, no cierren esa posibilidad, porque estamos hablando de un tipo que ha ido a perseguir a otras personas creyendo que está haciendo lo correcto, ¿sí? ¿Qué me preocupa en Colombia? ¿Crees, Que esa crees que subida es de parte de ellos? sí, a mí me parece que si Mm. ellos suben Estados Unidos, puede subir aquí un izquierdista más fácil basado en el apoyo que pueda representar allá, ¿sí? Esa sería una de mis opiniones, ¿sí? Aún yo digo que es muy pronto como para decir algún tipo de cosas, ¿sí? Yo espero hasta las cortes a ver qué se decide, porque ahorita hay un clima de inestabilidad. O sea, Trump sigue siendo el presidente, pero más allá, estamos con una corte de medios que ya están gritando Biden ganó, Biden ganó, Biden ganó, ¿sí? Y Trump que trata de hacer una contrapartida, a veces no lo deja, ¿sí?
no sé, yo diría que aún es muy pronto, pero que cómo nos iría una década, segunda década progresista, y con Biden, denso, mal, ¿sí? Mal porque él es muy neocon, o sea, él no dudaría en que un país lo desafiara e invadirlo, ¿sí? Y la otra cosa es, como está al lado de personajes como Bernie Sanders, que por ahí se pueden meter muchas ideas socialistas en Estados Unidos de nuevo. ¿Sí? Entonces, ideas de financiar el agro, financiar subsidios, ¿sí? Castigar a los que más producen, ese tipo de cosas que ya se están viendo, porque, por ejemplo, muchas empresas que están en Estados Unidos están siendo tan castigadas que se van a trabajar a Asia. Sí. Así como empresas salen de Argentina y si vienen a otros países de Latinoamérica, así mismo en Estados Unidos esas medidas impositivas castigan la creación de riqueza y pues el empresario se va donde lo dejen crear riqueza y pues si eso llega a continuar con Biden, pues Estados Unidos ahí sí pierde totalmente el liderazgo como nación superpotencia y la primera línea económica. Mr. Biden. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Hasta acá va la transmisión en vivo. Nosotros nos vamos a quedar acá charlando un rato. Les agradecemos a todos por haber participado y sigamos con la conversación. Don Biden, ¿usted cree que, Mike, cree que va a haber un alzamiento armado o una